Muy buenas, soy Martín Blanes, detrás de la cámara está Jaime Pardo y hoy os vamos a hablar de esta pequeña maravilla, la RX10 Mark II de Sony. No os vamos a aburrir con la típica review diciendo todos los datos técnicos de esta cámara, os vamos a contar exclusivamente nuestra experiencia de uso real. Hemos usado esta cámara durante 3 semanas en todo tipo de proyectos profesionales, desde reportaje social, fotografía, vídeo, y la verdad es que nos ha gustado. Obviamente ninguna cámara es perfecta, pero la verdad es que esta cámara tiene muchísimas cosas buenas. Antes de empezar nos gustaría deciros que hemos pagado el precio íntegro por esta cámara, así que no tenemos ninguna obligación con nadie, con ninguna marca, y os vamos a decir realmente lo que pensamos sobre ella. Esta cámara es el tope de gama de las cámaras bridge o todo en uno de Sony. La verdad ha sido una apuesta muy fuerte por parte de ellos. Se han dedicado a meter toda la tecnología que tenían en este momento y bueno, parece difícil que lograran meter tanto en tan poco espacio. Cosas buenas que tiene esta cámara, muchas, realmente muchas. Un zoom constante 24-200 2.8 hecho por Carl Zeiss. Grabación interna en 4K, curvas logarítmicas, un macro excelente. Bueno, realmente nos ha sorprendido mucho. Simplemente pensad por un momento, ¿cuánto costaría y cuánto ocuparía una cámara de objetivos intercambiables con las mismas especificaciones? En este momento lo más parecido que tendríamos sería una GH4, necesitaríamos como mínimo 2 objetivos y estaríamos rondando aproximadamente los 4.000 euros o posiblemente más. Esta cámara nos ofrece mucho por un precio razonable. Es un precio caro, obviamente es caro, pero ofrece mucho por ese precio. Al no cambiar objetivos, evitamos que entre un montón de suciedad en el sensor, lo cual a todos sinceramente nos ha dado alguna sorpresa cuando hemos revisado los archivos en postproducción y vemos que hay unas molestas motitas en el sensor. Con esta cámara desde luego nunca te va a pasar y nunca vas a hacer que tu cliente esté esperando mientras estás cambiando o buscando un objetivo o limpiando las lentes. Realmente lo tienes todo junto aquí. Nuestro primer choque de realidad con esta cámara fue la tarjeta. Ninguna de las tarjetas que teníamos para grabar 4K en el estudio nos valía, ni siquiera las que hemos usado toda la vida con la GH4 o con la LX100. Necesitas una tarjeta, por lo menos, SDXC tipo 2 U3. Entonces, si estás decidido a comprar esta cámara, asegúrate de comprar una tarjeta que te vaya a valer con ella. Una de las cosas que más nos ha gustado de esta cámara con diferencia es el objetivo. Lleva el nombre de Carl Zeiss y eso desde luego se nota. Detalles por todos los lados, una nitidez realmente excelente, tanto en foto como en 4K. Y desde luego las áreas de desenfoque son realmente fantásticas. Carl Zeiss es famoso por tener un bokeh realmente excelente y esta cámara desde luego no decepciona en absoluto. Algo que no nos ha gustado demasiado de esta cámara es el zoom motorizado. En este momento lo tenemos en la máxima velocidad de las dos que ofrecen y como podéis ver realmente no es demasiado rápido. Para los que estamos acostumbrados a utilizar anillos de zoom manual en las DSLR, realmente se hace un poco lento de más. Una cosa buena es que tenemos 2 opciones de usar el zoom. Una es esta tecla de aquí y otra es el anillo que cuando estamos en el modo de foco continuo nos permite utilizar el zoom, pero cuando estamos en el modo manual pasa a ser un anillo de enfoque, lo cual realmente es muy útil. Algo que realmente nos encanta de esta cámara es el anillo de diafragma manual. Realmente es una gozada poder volver a tener un anillo en el propio objetivo como los objetivos manuales clásicos. Y además los técnicos de Sony se han acordado mucho de los que hacemos vídeo y han incluido un botón muy práctico en el que puedes escoger si quieres oír los clics claramente o si por el contrario vas a hacer vídeo y necesitas una apertura mucho más suave. Activas este modo y ya no tienes clips. De todas formas, parece ser que hay un tercer modo que nos parece que ha sido un pequeño fallo de diseño de Sony, pero realmente un fallo de diseño muy útil para nosotros. Hay una posición intermedia entre los dos que sigues teniendo la sensación de que es totalmente fluido, pero sientes muy suavemente las marcas del diafragma, teniendo un poco lo mejor de los dos mundos. Pues aún con todo esto,
Este objetivo no es perfecto. Hemos encontrado en fotografía, sobre todo, bastantes aberraciones cromáticas en zonas de mucho contraste y nos hubiera gustado no encontrar tantas. La última generación de cámaras de Sony incorporan una cosa que es realmente fantástica, que es el autofocus siguiendo la pupila de tu sujeto. Eso realmente es fantástico. ¿Por qué no tiene eso todas las cámaras del mercado en este momento? Es una ley sabida que si quieres hacer un gran retrato, la pupila de tu sujeto tiene que estar perfectamente nítida. El resto ya lo veremos, pero la pupila es absolutamente vital. Y esta cámara no solo hace autofocus directamente en la pupila, sino que además puede hacer tracking, lo cual es realmente increíble. Nos ha salvado muchísimas situaciones. Seguimos con las cosas buenas de esta cámara. La grabación interna en 4K realmente es fantástica. El códec que usa es una auténtica gozada. Para los que venimos acostumbrados a trabajar con cámaras Canon, vamos a notar una diferencia enorme. No nos podemos olvidar de la estabilización. Hay muchas críticas online que te dice que equivale a tantos pasos. En nuestra situación real, bueno, nos ha dejado muy sorprendidos. Un compañero nuestro con bastante buen pulso ha logrado hacer algunas tomas a 200 en vídeo que hemos podido incluir en nuestros montajes, lo cual es alucinante. Una de las grandes preguntas de todo el mundo sobre esta cámara es ¿qué tal va la ISO? Bueno, a ser sincero, si vienes de una 7S no se compara, pero si vienes de cualquier Canon, sobre todo de las APS-C, te vas a llevar una buena sorpresa. Sony está utilizando una nueva tecnología en estas cámaras y da buenos resultados. No es algo realmente increíble, pero desde luego hace que la cámara sea muy útil. Y aquí os dejamos una pequeña comparación con la A7, que es un poco la referencia del mercado en este momento en full frame, y la 7S, que es un auténtico monstruo en las ISOs altas. Esta cámara representa un gran compromiso entre el peso y la forma de las manos. Por fin parece ser que un fabricante se ha acordado de cómo son las manos de los seres humanos. Parece que Sony es una de las pocas compañías que realmente escuchan a los clientes cuando les proponemos ideas. En estas cámaras ha incorporado un filtro ND de 3 pasos. Es genial tenerlo dentro de la cámara. Por nuestras pruebas no hemos notado ninguna diferencia en la calidad de la imagen, lo cual es realmente fantástico. Ninguna cámara es perfecta y esta obviamente tampoco lo es, porque realmente nunca existirá una cámara perfecta. Hay cosas mejorables en esta cámara. Unas cuantas, no demasiadas. Una de ellas es el focus picking. El focus picking nos ayuda a enfocar, dándonos una referencia visual de lo que tenemos enfocado en la pantalla o en el visor. A la hora de la verdad, nos ha engañado bastantes veces, entonces comprobad siempre vuestras imágenes después de haberlas tomado para aseguraros que no habéis perdido la toma. El visor electrónico de esta cámara realmente es muy bueno, pero no perfecto. Si intentas hacer fotografía o vídeo por la noche, el visor, para crear la imagen, va a subir mucho la ISO y vas a ver bastante ruido. No es el fin del mundo, pero muchas veces molesta. Esta cámara también tiene una función de enfoque que no comprendemos por qué no viene por defecto asignada a ningún botón en la cámara, pero realmente es muy útil para lograr foco crítico. Pero muchas veces la imagen es un poco blanda en el visor y no logramos precisar tanto el foco como nos gustaría. Como hemos dicho antes, comprobad las imágenes después de tomarlas. Lo que no comprendemos es por qué nadie habla de una de las funciones favoritas para mí de esta cámara. Tiene un macro realmente muy decente. No se compara con un objetivo macro profesional, pero puedes realmente acercarte mucho a tu sujeto. Eso combinado con grabación en 4K y con las cámaras lentas da unas posibilidades creativas realmente fantásticas. Y llegó el momento que todos estabais esperando, la cámara lenta. Realmente no recomendamos pasar de 250 frames por segundo porque te da una calidad muy cercana a 1080 que es más que usable. Después también puedes coger a 500 frames por segundo o a 1000 frames por segundo, lo cual es una locura. Pensar que a 1000 frames por segundo, 2 segundos de vídeo equivalen a 80 segundos. La calidad baja mucho y no hay demasiadas situaciones en las que realmente vas a necesitar tanta velocidad. Es bueno tenerlo, pero si queréis calidad, realmente quedaros con 250 frames por segundo. Pero obviamente esto tiene sus limitaciones. Tienes que escoger en el menú
que es un menú de hecho bastante complicado, entre 2 o 4 segundos de duración para el clip. Si escoges 4 tienes más duración, pero si escoges 2 tienes mucha más calidad. Pero aquí es donde entra la cuarta opción que tenemos. Podemos grabar a 100 frames por segundo, que sinceramente la calidad es fantástica y es más que suficiente para la mayor parte de los usos. Y ahí solo estaremos limitados a la propia limitación de la cámara, que es grabar hasta 30 minutos por culpa de la legislación europea. ¿Cómo acertar solo con 2 segundos de grabación? Bien, en principio es complicado, pero los técnicos de Sony se han acordado una vez más de nosotros y han incorporado una función muy útil de pregrabación. Eso significa, tienes que ajustar toda la cámara y ponerla en stand-by y esperar a que suceda lo que quieras grabar. Después de que suceda, le das al botón de grabación y va a grabar los últimos 2 segundos. Eso es fantástico. Hasta que nos enteramos de que existía esta opción, hemos perdido muchas tomas y no la habíamos usado realmente porque está bastante escondida en los menús. Y ahora podréis ver unos cuantos ejemplos sobre esto, con los que nos lo hemos pasado realmente muy bien. Obviamente esta tecnología tan nueva tiene sus peros. Tienes que acceder a un menú específico independiente del menú de vídeo para poder grabar en cámara lenta. Y tienes que preparar, ajustar la cámara y ponerla en stand-by antes de empezar a grabar. Y eso realmente es un engorro. En el momento que pones la cámara en stand-by ya no puedes ajustar absolutamente nada y sobre todo no puedes ajustar el enfoque. La cámara te va a ignorar totalmente y solo va a hacer caso cuando le des al botón de grabación. En 250 frames por segundo podéis llegar casi hasta 800 de ISO, pero si queréis ir a 1000 frames por segundo, evitad ir más allá de 100 o 200 de ISO como mucho. La verdad es que nos ha encantado trabajar con esta cámara, como podéis ver en el resto de la review. Pero hay bastantes cosas que nos gustaría que, por favor, Sony solucione para los futuros modelos. Los menús. Sony, por favor, haz algo al respecto de esto. La duración de la batería no es ninguna maravilla. Para los que venimos acostumbrados a DSLR, realmente decepciona un poco. No es un gran problema, podéis comprar más baterías extra, las propias son un poco caras, pero necesitáis siempre llevar un saco de baterías con vosotros. Pantalla táctil. ¿Es tan complicado realmente? El visor óptico nos ha gustado. Tiene sus fallos cuando nos falta la luz, que tiene que subir bastante la ISO para darnos una imagen en el visor. Y por otro lado, si usáis gafas, es bastante incómodo porque os va a entrar luz por todos los lados. Tarjetas de memoria. Necesitáis comprar tarjetas nuevas para aprovechar esta cámara. Y ahora hablamos del precio. No comprendemos por qué los precios de Sony son tan escandalosamente altos en Europa. En Estados Unidos el precio de esta cámara está muy bien para lo que ofrece. Y aún así en Europa el precio es bueno, pero es realmente alto. Y hay una diferencia como del 30% entre Estados Unidos y Europa. ¿Por qué tenemos que pagar más aquí? Nos encantan los modos silenciosos de esta cámara. Puedes hacer una foto prácticamente sin hacer ningún ruido. Vamos a perder tomas porque el encendido es un poco lento. El autofocus continuo en vídeo es mejorable. ¿Por qué los modos de alta velocidad tienen que tener unos menús tan extraños? En cuanto quieres grabar una cámara rápida, la cámara deja de hacerte caso. Ya no puedes ajustar el foco ni puedes ajustar nada. Por lo menos dejadnos enfocar, por favor. Estamos ante una cámara muy versátil. Es un poco como una navaja suiza, sobre todo en el campo del vídeo. Obviamente, ninguna cámara es perfecta ni nunca lo será, y este es un caso. Pero sí es suficientemente buena para dejarnos contentos en muchas situaciones. ¿Para quién va dirigida esta cámara? Realmente para mucha gente. Para reportaje social hemos encontrado que es una maravilla. Desde luego nos vemos obligados a ser muy realistas con nuestro equipo de trabajo. Aun siendo cara, como hemos dicho, nos ofrece mucho por su precio. En resumen, la cámara realmente nos ha gustado mucho. Tanto que hemos comprado 2 para nuestro equipo de trabajo. Muchas gracias por haber estado con nosotros todo este tiempo. Seguidnos en las redes sociales, esperamos que vengan más reviews por nuestro lado y esperamos vernos pronto por aquí. Muchísimas gracias.